Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien viene desarrollando el ciclo de la historia de los Estados Unidos. Memo, en los programas anteriores usted ha mencionado unos peregrinos de los que uno también ha oído hablar en películas, ha leído en libros, que son los peregrinos del Mayflower. ¿Qué tienen que ver ellos con toda esta conquista y colonización de los Estados Unidos? A ver, digamos leyenda de los peregrinos del Mayflower, leyenda ya en el siglo XIX, porque el hecho sí se sucedió. En el siglo XIX, debido a la guerra entre el norte y el sur y a los conflictos de la Unión, aparece la teoría de los peregrinos del Mayflower, esos hombres religiosos que llegaron al norte de Virginia a establecer sus primeras colonias y que se caracterizaban por no ser aristócratas, por no ser esclavistas, por no ser como los del sur de los Estados Unidos. Entonces hay una cosa muy interesante en el siglo XIX, y es que la necesidad de esos peregrinos del Día de Acción de Gracias se volvió una bandera política de tal magnitud que la historia de los Estados Unidos, en la mayoría, empiezan con la llegada de los padres peregrinos, dejando por fuera franceses, dejando por fuera españoles. Sin embargo, como digo, es una leyenda, el tiempo real, el lugar real, lo que no está claro de los personajes. Eso lo diferencia del mito, que en el mito ni el personaje es real, ni el lugar es real, ni el tiempo es real. Entonces, ese es sinónimo, esa palabra que se va a llamar puritano, se va a convertir en los Estados Unidos en el sinónimo de colono, o sea, el que trae la colonia de Inglaterra, pero con unas condiciones muy interesantes, que es una colonia independiente, no depende del gobierno de Inglaterra, sino de estos hombres que van a ser los WASP, White Anglo-Saxon Protestante, blanco anglosajón protestante, pero con algo muy particular, y es de dónde vienen estos hombres. Vienen de Inglaterra. Inglaterra estaba desarrollando la religión anglicana, pero contra los principios de esa religión anglicana, porque para muchos no era lo suficientemente ortodoxa y se seguía pareciendo mucho a la Iglesia Católica, van a aparecer las iglesias puras, que son la ortodoxia dentro de la religión anglicana naciente. O sea, los puros de los puros. Los puros de los puros en los tiempos de Isabel I. Esta iglesia, que van a llamar la iglesia purificada de los hombres santos, aparece en ya está muy organizada en 1615, que no deja de ser muy interesante, porque a partir de esa época se va a desarrollar en Inglaterra el teatro isabelino, Shakespeare, Marlowe, etcétera, etcétera. Pero ¿quiénes son estos hombres santos, puritanos, descendientes de los antiguos ingleses? A ver, esta iglesia unificada de los puristas, porque es una iglesia que además se va a unificar, está compuesta por puritanos educados en los colegios de Cambridge, serán hombres cultos teológicamente, tremendamente cultos, y provienen de Londres y de las ciudades comerciales de Inglaterra. O sea, entonces tenemos como una mezcla, son hombres religiosos
que conocen la economía, que conocen la explotación de los puertos y que tienen una idea muy clara de que una colonia se hace industrializando esa colonia. Y tienen la teoría de Cambridge, de los colleges de Cambridge. Entonces aparecen estos grupos, los van a perseguir en Inglaterra, de Inglaterra van a refugiarse a Holanda. ¿Por qué los persiguen en Inglaterra? Porque se oponen a la nueva religión. A la Ellos dicen, esta religión anglicana no es lo suficientemente pura. Pero ya no son católicos. Sí, no son católicos. Estos son protestantes, anglicanos, ortodoxos, calvinistas. Ah, calvinistas. Pero así duros. Dicen, a esta iglesia anglicana le falta, todavía tiene problemas. Y ahí empiezan pues las persecuciones y los de la iglesia unificada, los puritanos, se van a ir a Holanda. Holanda es el país de la tolerancia, allá llega todo el mundo. Y en Holanda hacen una reflexión. O sea, está bien que estemos acá, pero mientras estemos en Holanda vamos a perder el inglés. Y al perder el inglés vamos a perder una lengua sagrada, porque la Biblia ya se ha empezado a traducir al inglés. A ver, aquí hay unas cosas muy interesantes. Por ejemplo, el alemán se vuelve lengua sagrada cuando Lutero traduce la Biblia al alemán. Por eso el latín se va a volver lengua sagrada, porque se va a traducir la Biblia al latín. Lo único que no sufre ese proceso es el castellano. El castellano. No, los españoles no cayeron en cuenta que se podía santificar una lengua y sacralizar una lengua, pero esto sí. La lengua, al entrar en contacto con la Biblia y traducir la Biblia al inglés, la lengua se va sacralizando. Por eso después aparece la Biblia del Rey Jaime, de James Bible, que ya sacralizó la lengua inglesa, y eso permite hacer teología en esa lengua, discusiones filosóficas en esa lengua. Y por eso en Alemania hay filósofos y grandes teólogos, en Inglaterra hay filósofos y grandes teólogos, y en castellano yo no sé en qué vamos. pero mire, es que allá, por eso los puritanos dicen, no, si nos quedamos en Holanda perdemos una lengua sagrada, y nos va a tocar hablar holandés, que no es sagrado. Y por eso pasan. Claro, entonces ahí se van a venir esos puritanos a América. Ahora, ¿por qué cogen la parte norte? Esos son los que llegan en 1615. Llegan en 1620. En 1620 llegan 100 peregrinos, la palabra es clave, pilgrims, al norte de América. ¿Por qué? Porque en Holanda ya había geógrafos, ya había grandes navegantes, ya habían trazado las paralelas, y dicen, tienen que llegar a tal paralelo, al norte de Virginia. ¿Y qué sucede en el norte de Virginia? Que hasta allá no llega Inglaterra. Entonces van a llegar a una parte de los Estados Unidos donde Inglaterra todavía no gobierna. Y eso va a ser una cosa tremenda, porque así ellos, que se oponen a la religión anglicana, que se oponen a la forma de gobernar de Isabel I, van a crear en el norte de los Estados Unidos la nueva Inglaterra, la Inglaterra renovada. Estos son los 100 peregrinos del Mayflower. Del Mayflower. Mire la cosa, o sea, vamos a crear otra Inglaterra, una que no tenga los problemas y los errores de la Inglaterra de donde venimos. Wow. Y van a crear la ciudad de Plymouth. También en marca de un carro que era famoso, los carros Plymouth. Van a crear la primera ciudad libre, regida única y exclusivamente por Dios. Wow. O sea, y no, el gobierno no tiene nada que hacer, el rey no tiene nada que hacer. Eso ya lo habían hecho los jesuitas en Sudamérica.
Los jesuitas también habían intentado hacer ciudades del sol, ciudades regidas por Dios. Lo que pasa es que el rey de España las manda a destruir. Las hicieron en el Paraguay, las hicieron en los llanos orientales de Colombia, las hicieron en Veracruz, en México, siguiendo la utopía de Tommaso di Campanella de la ciudad del sol, una ciudad que no necesita gobierno humano. Entonces, claro. Y ese es Plymouth. Eso es lo que van a hacer los peregrinos en Plymouth. En Plymouth. La primera ciudad sin gobierno humano. En 1620. 20. Ahí empieza a funcionar esto. Lo primero que van a hacer los padres peregrinos que vienen de ciudades comerciales, de comerciantes, que han sido educados en Cambridge, todo esto es... En Plymouth hay una tribu de indios que son los Wanapong, se ponen en contacto con ellos, ya lo habíamos dicho en un programa, y empiezan a aprender de ellos. Esto cómo se come, este animal cómo se cría, aquí cómo es el clima, cómo son las viviendas de ustedes. O sea, llegan a aprender. Igual que Josué y Caleb en la tierra prometida, ya lo habíamos comentado. Y en 1621 hacen el Día de Acción de Gracias, si era la tierra prometida. Claro, es que el cuento con el que llegan los peregrinos es muy fuerte. O sea, llegamos acá, estamos buscando una tierra donde ser nosotros, donde Dios pueda gobernar, y la encontramos, y esta es la tierra prometida. Por lo tanto, vamos a hacer un Día de Acción de Gracias, y lo hacemos comiendo pavo, que era una cosa que comían los indios. Es maravilloso lo que da esta tierra. Es la tierra de la leche y la miel. ¿Y el pavo solo estaba en América? Solo estaba en América. Y solamente lo sabían comer pavo en forma los mexicanos y los pieles rojas. Los pavos en México llamaban piscos, que todavía aquí le dicen pisco. Y entonces se da pie a la Nueva Inglaterra. Aparece un hombre que se llama John Eliot, que empieza a cristianizar pieles rojas y les traduce a su lengua pedazos de la Biblia. O sea, ahí vemos la calidad de los que están llegando. Claro, no tiene que aprender mi lengua, yo aprendo la suya. Y le traduzco. Mire que es todo el contrario de América Latina. Ay, María. Entonces, John Eliot va a crear lo que se van a llamar las ciudades de oración. Aquí oramos. ¿Y para qué oramos? Para entender a Dios. Se pegan mucho de una profecía de Amós, que dice: y te desposaré con la virtud, con la sabiduría, para que tengas un mayor entendimiento de Dios. Pero eso solamente es posible a través de la oración. Entonces se crean las ciudades de oración. O sea, todo se va a entender por lo que rezan y por las lecturas sagradas que tienen. Hasta ahí la teoría de Tommaso di Campanella de la ciudad del sol se está cumpliendo. Luego van a aparecer otros, los mismos ingleses, va a haber una matanza muy grande de los indios Pequot, y eso hace pues que en un momentico esto que habían hecho los peregrinos tiemble un poquito. Pero esos peregrinos van a crear Massachusetts, y en Massachusetts aparece una primera colonia puritana regida por una teocracia radical. Todo se fundamenta en la Biblia. A ver, cuando uno habla de lo radical, no está hablando de una cosa terrible, sino que está hablando de algo que tiene tantos fundamentos que esos fundamentos se vuelven sus raíces. Por eso se llama radical. Es lo que tiene raíces.
Es un concepto que es muy bueno aclarar. Claro. Porque alguien dice, no, es que usted es muy radical. Pues gracias a Dios soy radical, Claro. tengo raíces, tengo Claro. fundamentos, tengo... Y ahí, en esa teocracia radical, los puritanos de Massachusetts van a decir, nosotros somos la nueva Israel. Dios nos eligió. Somos elegidos de Dios. Y la ciudad de Boston se va a convertir en lo que se llama la Nueva Jerusalén. Esto va a crear lo que se llama el destino manifiesto. Los norteamericanos desde ese momento comienzan a sentirse elegidos por Dios. Son la nueva Israel. Entonces muchas veces se dice, ¿por qué los Estados Unidos le ayuda tanto a Israel? Pues por eso, porque ellos mismos se consideran la nueva Israel. Entonces esos blancos anglosajones protestantes puritanos se consideran elegidos por Dios, se consideran que van a utilizar el Antiguo Testamento con mucha más severidad que los mismos judíos. Esa es la teocracia radical. Memo, por entonces yo quiero aclarar un poquito. Mientras esto sucedía en Boston, en Massachusetts, que es al norte de Nueva York, era un territorio que no estaba bajo el control ni de Holanda, ni de Inglaterra, ni de Francia. Sin embargo, ya un poquito más al sur, en Nueva York, ya estaban los holandeses apostados. Sí, sí, claro. ¿Y en ese momento dónde estaban los ingleses? En Virginia, y en lo que se va a llamar las Carolinas, Carolina del Norte y Carolina del Sur, que se llaman Carolinas porque se nombran en el nombre de el rey Carlos I de Inglaterra. Serían como las Carlinas. Ya. A pesar de que Carlos II es el que más trabaja por las colonias inglesas en los Estados Unidos, el nombre es el del papá. Le dan el territorio a Carlos, a nombre de Carlos I. Ahí viene pues algo muy interesante. Y en esa zona, entonces, con esa teocracia radical, van a establecer un pacto entre Dios y el nuevo pueblo. Hay un gran escritor que se llama Nathaniel Hawthorne, el de la letra escarlata, que va a narrar ese mundo puritano, que va a ser muy interesante, porque es que, a ver, el problema de América Latina es que nos empezamos a narrar después de que pasaron todas las cosas. En los Estados Unidos empezaron a narrarse desde el mismo momento. Vamos, todos estos puritanos trataban de pintar los animales que habían ahí, las plantas que habían ahí, empezaron a documentar todo eso, y dentro de lo que documentan son ese pacto y los códigos religiosos súper draconianos, o sea, casi que totalitaristas. No van a fallar en torno a cada cosa que dice el Antiguo Testamento. Le puedo hacer un paréntesis, ¿qué es draconiano? A ver, las normas draconianas vienen de Acrón. En Esparta aparece un señor que se llama Licurgo, que crea la Constitución de Esparta, que es el origen de todos los totalitarismos modernos. Obediencia absoluta al Estado. El Estado piensa y usted mueve. Por eso después de ahí van a tomar ejemplos de los nazis, los comunistas estalinianos, en este momento los chinos. Y Acron va a ejecutar a través de un código que cada cosa se cumpla, no olvide, hay que hacer esto, hay que obedecer, hay que ser austeros. Incluso, pues, abriendo un poquito más el paréntesis, hay una teoría de la ética protestante del antioqueño, el calvinismo que hay en el antioqueño, porque anteriormente eran tan austeros, tan draconianos. Aquí usted se levanta a tal hora, se acuesta a tal hora, tiene que rezar el rosario, no es debe, tiene. Y eso permitió una Antioquia que se organizara. Ahora, hay que tener en cuenta que estos puritanos
llegan todos leyendo. Al leer la Biblia, al estudiar la Biblia, por ahí derecho les llega Newton y les llega las teorías de Galileo. Lo que en América Latina, como no obligaron a leer la Biblia, entonces la gente no aprendió a leer. Ay, qué diferente. Mientras que al norte todos sabían leer. Entonces estoy leyendo, pero al escondido me estoy leyendo a Newton, mira lo que dice Newton, mira lo que... Sí, claro, a John Locke, a cualquier cantidad de gente. Entonces de todo ese movimiento, obviamente van a aparecer nuevas herejías. Hay gente que no está de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con esto, este sistema tan radical. Entonces van a aparecer un montón de grupos puritanos, como son los familistas, los anabaptistas, los antinomistas, los cuáqueros. Ahí viene pues la vena cuáquera. Pero no los puritanos. Todos son puritanos, pero de ahí salen todas esas denominaciones. Herejías. Que van a tomarse como herejías, porque los Estados Unidos es un país que se caracteriza por estar creando nuevas formas de creer de la misma. Es lo que hoy en día se llaman sectas, etcétera, etcétera. Pero aquí aparecen unas cosas muy interesantes. A ver, los familistas van a decir, todo esto se cumple en la familia, es el padre el que manda, es una especie de pater familia romano. Obedecemos, nos juntamos y progresamos juntos. Va a aparecer un hombre que se llama Robert Williamson, Robert Williams y Ann Hutchinson, un hombre y una mujer, Robert y Ann. Robert Williams crea el mundo ideal, es el más tolerante de los tolerantes. Va a decir, bueno, a ver, nosotros vamos a tolerar judíos, turcos y paganos. O sea, respetamos lo que creen los judíos, los islámicos y los indios. Va a haber una tolerancia absoluta. Y si se va a dar una pelea, peleamos con las palabras y no con la espada. Eso va a ser Robert Williams, si estamos hablando de los inicios del siglo XVII. Y decía Robert Williams, y si vamos a ocupar tierras de los indios, se las pagamos. Hay que pagárselas, así como hizo Abraham cuando negoció la tumba de Sara con los amorreos. Les compro este pedazo de Hebrón, ahí voy a enterrar a mi mujer, le compro el patio, le compro los árboles. O sea, ahí se ve la teología radical. O sea, vamos a hacer lo mismo que hizo Abraham. Abraham no le quitó la tierra a nadie, la compró. Y eso es lo que vamos a hacer. Los seguidores de Robert Williams crean una ciudad que se llama Rhode Island, que los enemigos van a tildar de la Sodoma espiritual, etcétera, etcétera, como pues veremos. Pero habíamos hablado de una mujer que se llama Ann Hutchinson, y ella va a crear los anabaptistas. ¿Quiénes son los o las anabaptistas? Son mujeres. Una religión de mujeres. Se discute la religión entre mujeres y se llaman anabaptistas porque atacan o no están de acuerdo con nada que sea representante de los hombres en la religión. Y hoy en día cuando uno dice, bueno, el feminismo, ¿dónde sale? De Anna Hutchinson. Y un momentico, entémonos aquí, porque le llaman anabaptistas, contra los sacerdotes. Wow. Es lo que traduce la... este par de personajes
van a convertir en 1640 a Rhode Island en el fenómeno liberal más grande del mundo cristiano de la época. O sea, nunca ha habido una ciudad tan liberal y, además de liberales, suspenden los juicios a las brujas. O sea, aquí ni a las brujas las vamos a perseguir. Claro, entonces todos los que tienen ideas nuevas, los que buscan o desobedecer, se van a empezar a refugiar en Rhode Island, con algo muy bonito que se decía allí: toda persona en todo momento puede ejercer libre y plenamente su propio juicio y conciencia en materia de asuntos religiosos. Entonces, mucho más liberal que Holanda. Pero sí, completamente. Mucho más liberal que Holanda. ¿Y Robert Williams y Anne Hutchinson ya eran americanos o venían de Holanda? ¿Eran de los 100 peregrinos? Venían de Europa. Venían de Europa. No está escrito pues si venían entre los 100 peregrinos, a lo mejor no, o a lo mejor sí. No sabemos. El hecho es que ahí revolucionan todo. Aparece un hombre, se llama Cotton Mather, otro puritano que llamó a Rhode Island la cloaca de la tierra. No, porque es que aquí hay una cosa muy interesante. Ahora, en esa misma parte, en Rhode Island, aparecen los baptistas del séptimo día, que celebran el sábado como los judíos. Ay, ma, qué gentil. En 1677 ya aparecen las primeras familias judías en Newport, que son judías provenientes del Brasil. Sefarditas. Son judías sefardíes que al llegar a Brasil y no poder desarrollarse normalmente, les cuentan de Rhode Island y se van para allá. También aparecen en Rhode Island. Sí, claro, y allá van a fundar en 1763 la primera sinagoga pública. O sea, está en la calle, el que quiera entra, oye, mira, que no deja de ser muy interesante, porque entonces ese Rhode Island, que tiene pensamiento inglés, tiene pensamiento holandés, tiene pensamiento también semi-español y portugués, a través de los judíos sefarditas que van a construir su sinagoga en ese lugar. Entonces, mire todo ese mestizaje que se ha ido creando alrededor de los Estados Unidos. Aparecen dos ciudades que se vuelven puertos y van a ser los mejores puertos de los Estados Unidos en la época, que es Newport, Nuevo Puerto, y Providence, Providencia. Dentro de esta gente, estamos hablando de los puritanos, los familistas, los anabaptistas, las antinomistas. Van a aparecer otros que dicen que son lo peor que ha podido pasar, al menos para los ingleses, que son los cuáqueros. De ahí vienen los cuáqueros, de ahí pues nos queda la avena cuáquer, y aparece un cuáquero en el letrerito, sí. ¿Cierto? Así se vestían los cuáqueros. Dicen que Cristo se encuentra en el interior de cada creyente y que esa es la guía. O sea, no necesitan nada. Son demócratas radicales. Y también austeros. Sí, claro, acaban con las jerarquías sociales. Ahí nadie le quita el sombrero a nadie. Se tutean. Aquí nos tuteamos. Le van a dar pie a casi que al cumplimiento de una utopía, el de los hombres son iguales. Y eso incluía géneros, hombre y mujer. Hombre y mujer, ancianos, niños, ricos, pobres. Por eso para el Estado se va a volver una cosa terrible.
porque no le van a obedecer al Estado. Pues ¿cómo le ocurre? Si es que ellos somos iguales. Y fuera de eso la guía soy yo, lo que a mí me parece. Ahí es donde muchos cuáqueros al Estado y a los ingleses, a los que conocen los cuáqueros, les para el pelo. Claro. O sea, es el primer socavan las bases del Estado. Para ellos no existe el Estado, nada. Van a encontrar sus predicadores más activos entre las mujeres. Ay, María. A ver, aquí hay una cosa que hay que estudiarla y uno después dice por qué cierto país es distinto al otro. Porque la rebelión femenina empezó en los Estados Unidos, mientras en Europa tenían a las mujeres completamente sometidas, prácticamente desde que cae Roma. Las mujeres comienzan a liberarse en los Estados Unidos. Pero en Holanda también el memo, ¿no? Sí, pero no con la fuerza de... La base fue Holanda. Sí, claro, por eso si volvemos a la literatura, Nathaniel Hawthorne tiene un libro que se llama La letra escarlata, que es la historia de una mujer que van a condenar porque sabía más que el pastor del pueblo. Es que, a ver, aquí viene el cuento de la lectura. Es una gente que se reúne a leer. Y las mujeres leen, discuten, interpretan. La lectura libera. Claro. Es que yo me acuerdo ese aviso en una bolsa de una librería en Alemania. La lectura nos evita ser brutos. Así es simple. Y eso es lo que dice la bolsa de la librería. Claro, un montón de gente tomando, ¿cierto? Tomando datos de lo uno y de lo otro. Entonces incluso llegan a punto de que cuelgan en Boston. Los cuáqueros tan peligrosos que hay que ahorcar a varios. Entre ellos una mujer que se llama Mary Dyer, que era amiga, obviamente, de Anne Hutchinson. Se van a regar, después eso va a llevar pues a que las quemen como brujas, las persigan. Pero ahí hay un gran intento de crear una sociedad distinta. Pero usted acababa de decirme hace un momento que allá... Entre las cosas que evitaron fue hacerle los juicios a las brujas. Sin embargo, con el tiempo no la aguantaron tantas mujeres tan inteligentes. No, a los cuáqueros. Ah, bueno. Ya. Que los cuáqueros era contra todo. Mientras Robert Williams era tolerante, toleramos las creencias, pero esta acción era contra todos. Y a mí me parece que usted está mal, está mal. Es que la guía sale de mí mismo. Es una doctrina muy fuerte y muy idealista, pues. Claro. Sin embargo, los cuáqueros van a lograr establecerse en la parte occidental de New Jersey, cerquita también a Nueva York. Y aquí va a aparecer algo muy lindo. En 1680, un hombre que se llama William Penn era pues muy amigo de Carlos II, el rey de Inglaterra. A William Penn le otorgan un territorio para cuáqueros, único y exclusivamente para cuáqueros, del que va a dar razón Daniel Defoe, por ejemplo. Y se va a llamar Pensilvania. Ah, wow. Los bosques de Penn. Claro. Eso es lo que traduce Pensilvania. Los bosques de Penn. A ver, en 1883 se dice que llegan 50 barcos con cuáqueros. O sea, a eso eleva la población que tenían casi en 3.000 personas. O sea, los cuáqueros seguían reproduciéndose en Europa. Y se venían para América. Para América. Aparece lo que se llama la ley de Penn. William Penn establece una ley que dice tolerancia y reconocimiento a todos los que confiesen
y reconozcan que el Dios único es poderoso y eterno, y es el Señor, es el Creador, el sustentador y el Señor del mundo. O sea, son iguales de tolerantes en esa Pensilvania que Robert Williams, pero lo van a poner de pronto más interesante, porque cuando dicen tolerancia y reconocimiento a todos los que confesasen y reconociesen que el Dios único, poderoso y eterno es el creador, sustentador y señor del mundo. Esto se ha estudiado mucho porque a eso llegan todas las creencias. Sí. Así de simple. Dios es único, monoteísmo, poderoso y eterno, nadie va a discutir eso. Y es el creador, sustentador, el que le da vida y lo mantiene, y señor del mundo. O sea, todos estaban de acuerdo con los cuáqueros. ¿Qué problema hay? Es que la ley de William Penn pues no era ningún tonto tampoco. De esa manera no echaba a nadie encima. Claro. El que llegaba, no estamos de acuerdo. Si estamos de acuerdo, no vamos a pelear, no vamos a alegar, ya. Y van a intentar, estos cuáqueros, pero no se logra porque les llega el derecho penal inglés, van a intentar que convertir las cárceles y los trabajos forzados en escuelas de enseñanza. Son los primeros que intentan reformar a alguien que esté en la cárcel. Lo vamos a transformar. No se sabe qué hubiera pasado si el derecho penal inglés no hubiera llegado a prohibir eso. Pero lo primero que cogían era alguien, venga, usted cometió un error, ¿cierto? Reconozca el error, va a trabajar para reparar el error y para repararse usted mismo. Y empezaron. Ya después muchos psicoanalistas y mucha gente va a empezar a estudiar los métodos de los cuáqueros. El problema de los cuáqueros es que son anarquistas. No se dejan gobernar por nadie. Por nadie, ni admiten jerarquía ninguna. ¿No? Pero logran como encaramarse o entrar ahí al mundo norteamericano. Entonces hemos visto lo que es Rhode Island, lo que es Pensilvania, Massachusetts, y de eso se enteran los herejes alemanes. Y van a llegar los alemanes a los Estados Unidos. ¿Y en qué fecha llegan? 1683. Sí, 1683. Y van a crear Germantown. A ver, aquí hay una cosa que es preciosa, pues, porque en todo este mundo que han ido creando todos esos grupos que se salen unos de otros, que además es muy interesante. Si de los puritanos salen los anabaptistas o los antinomistas o el que sea, el puritano lo ve como alguien que cometió un error, pero no lo combate. No lo combate. Es muy distinto a lo que estaba pasando en Europa, que el que se salen y lo agarran y lo queman y no, aquí no hay problema. Claro. El problema es que usted mismo está equivocando, ese es su problema. Y lo dejaban tranquilo. Sí, solamente si ya estaban subvirtiendo el orden público, ahí sí lo ponían en problemas. Claro. En esos territorios van a llegar gente de todas partes, lo que implica que en los primeros años de Norteamérica es un mundo cosmopolita. Desde el principio. Judíos sefarditas, turcos. Hay que tener en cuenta que la primera comunidad islámica que se da en los Estados Unidos ya estaba legitimada en 1750.
Hay ¿Y esos turcos en qué parte estaban? en Rhode Island. Es que por eso era que Rhode Island. O sea que cuando Cotton Mather dice eso es la cloaca, es porque allá pues no es tontería. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Pensilvania con el código de Penn, listo, todos estamos de acuerdo, entonces venga a vivir acá, no hay problema, ¿cierto? Y empieza, digamos que en esa fundación de los Estados Unidos van a llegar los alemanes, se van a sentar ahí, van a haber ingleses, holandeses, suecos, después vamos a ver la llegada de los irlandeses, y además se da una cosa interesante, la mayoría conviven muy bien con los Pieles Rojas. Muy bien, por esa técnica de que si él sabe esto qué es, pues nos unimos a él, ¿no? Y esto se va a dar más o menos hasta principios, hasta mediados, finales del siglo XVII, cuando todo este mundo va a entrar en crisis. Todo esto se va a desbaratar. Pero el intento es tremendo, porque nos está diciendo cuál era la conciencia de Europa, qué estaba pasando con los que pensaban distinto en Europa, dónde tenían que refugiarse los que pensaban distinto, y se crea como un país extraño al norte de Virginia. ¿Pero por qué se empieza a desbaratar? Ya eso lo damos para el próximo programa, eso hay 20.000 razones. Entre otras por la llegada ¿Cierto? a Inglaterra, ¿o no? Entonces los norteamericanos parten de la premisa de una colonia, no una conquista, una colonia, donde los que llegan son escogidos por Dios para hacer una tierra prometida. Y ellos van a ser más libres que los demás, van a ser radicales en sus ideas básicas y tolerantes con el otro. Y eso ya va a cambiar la pelota. Fuera de eso, todos son independientes. Ninguno de los grupos de que hablamos hoy le obedece a Inglaterra. Ni siquiera William Penn, que era amigo de Carlos II de Inglaterra, le obedece. Él dice, deme una tierra, pero yo no le voy a obedecer. Y Carlos II dice, listo, búsquese un lado a la orilla, cerquita de New Jersey, y ahí crean Pensilvania. Libre, aquí no pagamos impuestos, no hacemos nada. O sea que el mito fundacional, si se pudiera llamar así, de los Estados Unidos, está centrado en esos los padres peregrinos que llegaron en el Mayflower. Ahí arrancan los WASP. White, anglo-saxon, protestante. Blanco, anglosajón, protestante. Que son los que mandan. Y eso es lo que, digamos, más se reconoce en la historia, aunque cuando ellos llegaron ya había holandeses en Nueva York, sí, ya había franceses en no sé, eso no, o sea, eso fue el que tuvo fuerza a lo largo de la historia. Incluso van a ser menos desarrollados que los mismos franceses, los mismos españoles, pero logran darle vida a esa ciudad del sol, que era la utopía de Tommaso di Campanella. Una ciudad o unas ciudades que no requerían gobierno terrenal. Eso es muy interesante. O sea que para el próximo programa estaríamos viendo qué pasó con ese mundo que hizo crisis en el norte de Norteamérica. En el norte de los Estados Unidos. Bueno, de los Estados Unidos, porque el norte sería Canadá, en el norte de los Estados Unidos. Amigos oyentes, hemos llegado así al final del programa La Otra Historia en Radio Bolivariana con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hecho el tercer programa de la historia de los Estados Unidos, hoy los padres peregrinos del Mayflower.